Te doy la bienvenida a Hablando Animal, un podcast quincenal donde nos sumergiremos en la energía de la naturaleza y en la consciencia de todos sus seres. Soy Clara Martín, comunicadora animal y fundadora de Amanaturis, y te invito a acompañarme a esta aventura en la que vamos a conectar y tomar conciencia del mundo desde una perspectiva muy animal. ¿Te vienes? Te doy la bienvenida al primer podcast de Hablando Animal y bueno, aquí quiero dar comienzo a un espacio donde voy a estar compartiendo contigo esta maravillosa aventura de conectar con la naturaleza y con los animales. Todo esto desde una perspectiva un poco ambivalente, entre el mundo espiritual y energético, pero también desde el mundo neurocientífico. Si lo estás escuchando será diferente, pero si me estás viendo en el video podcast, verás que siempre estarán mis compañeros por aquí y te los iré presentando cada día. Ahora mismo está Frida y Merlín dormiditos detrás. A Jara no la estás viendo, pero está a mano izquierda. Este es un podcast que quiero sea muy cercano y quiero que sea un podcast cercano para todas las mentes, ¿no? De alguna manera, para que todo el mundo que lo escuche pueda comprender. Pero bueno, si no me conoces y has llegado aquí pues por casualidad, mi nombre es Clara Martín, soy comunicadora animal y también un poco mente inquieta, ¿vale? Seguramente te preguntarás, bueno, ¿qué es un comunicador animal, no? Si no lo has oído hablar nunca. Pues así simplificándolo, es una persona que es capaz de sentir, comprender a los animales y lo que tienen que decir. Y sí, si llegas de nuevas, quiero decirte que los animales tienen emociones, pensamientos y consciencia exactamente igual que nosotros. Te iré contando un poco cómo funciona más adelante, así que si esto te interesa te recomiendo que te quedes. Ya te diré que este tipo de comunicación no es como el Dr. Dolittle, es decir, no es que oiga voces en mi cabeza, creo que eso sería un problema. Ni siquiera oigo voces fuera, son un conjunto de sensaciones, emociones, ciertas palabras, imágenes que poco a poco voy traduciendo, lo que es la telepatía. Sé que quizás te suene un poco raro, ¿vale? Pero quiero hoy también dejar claros un par de conceptos, ¿no? Y ahora te contaré. Bueno, lo primero, ¿por qué he decidido hacer este podcast? La verdad, llevo haciendo pues de puente entre humanos y animales más de 8 años. Y la comunicación con animales es algo que ha formado parte de mi vida desde que tengo uso de razón. Esto también te lo contaré en otro podcast, no me voy a enrollar. Pero he de decir que los animales han sido algunos de mis mejores amigos y mis mejores maestros. Y siendo sincera, creo que hay mucho que contar al respecto de este tema porque todavía es un gran desconocido. Me encanta y conecto mucho con la perspectiva más energética de la naturaleza porque creo que al final todos somos energía y pertenecemos a ella, venimos de ella y a ella vamos. Pero también, como te he dicho, me fascina el mundo de la neurociencia. O sea, de hecho acabo de terminar un máster en el Instituto de Psicobiología de la Complutense de Madrid, que está basado en mindfulness, inteligencia emocional y neurociencia. Así que voy a intentar unirte ambas perspectivas, desde cómo funciona nuestro cerebro hasta cómo conectamos con la naturaleza y un montón de temas interesantes que irán fluyendo y saliendo a lo largo de cada uno de los capítulos. Realmente, la separación que hacemos entre ambos aspectos, es decir, un aspecto más energético y un aspecto más científico, creo que es puramente mental, o sea, está determinado por el sistema de creencias y no dejan de ser dos caras de la misma moneda que se pueden complementar perfectamente. Aunque no lo creas, y esto es algo que hablaremos porque me parece muy interesante para todos los aspectos de la vida, los sistemas de creencias son muy poderosos y determinan mucho la visión del mundo y por tanto de nuestra propia vida. Es decir, como veo que es el mundo, veo que es mi vida, ¿no? Entonces esto nos va a marcar muchísimo. Bueno, ¿y qué vamos a ver hoy? Que tampoco quiero controlar un poco la extensión poco a poco porque yo soy de enrollarme, los que ya me conocéis sabréis que hablo mucho y os cuento muchas cosas tanto en Instagram como en los cursos, pero quiero marcar un poco la estructura, ¿no? Lo primero que te contaré es qué es la comunicación con animales y cómo funciona, cómo nos vincula con la naturaleza, cómo tiene que ver con el desarrollo espiritual, cómo es algo muy bidireccional. Creo que es la parte principal, que sepas qué es y cómo funciona. Si ya te lo sabes, porque ya me conoces, quédate igualmente porque seguro que alguna cosita nueva sacaremos. Y si no me conoces, quédate también, escúchalo, mira a ver si resuena y vibra contigo. Y si no, con no volver a escucharlo, ya está. Después te haré un pequeño recorrido sobre la historia de la comunicación con animales porque sí, tiene su historia, esto no es una cosa nueva, no es algo que se acabe de inventar, tiene un recorrido histórico y un por qué la hemos ido perdiendo, ¿no?
Si llevas un rato pensando, no sé de qué me está hablando esta chica, de verdad, quédate, que verás que a lo mejor esto te puede interesar y puede ser una nueva puerta a abrir. También quitaremos viejos mitos, como por ejemplo lo de que esto es un don. No, lo siento, no es un don. Me encantaría decirte que sí que lo es, pero no, es algo muy innato y también muy recuperable, muy entrenable. O sea, al final es algo que nos pertenece. También quería hablarte de diferentes estudios científicos que hablan, pues sobre el tema de la comunicación con animales, la conexión, los campos morfogenéticos y cómo todos estamos unidos en la naturaleza de una manera u otra. Y siempre al final de cada podcast daré un pequeño tip para ir recuperando esta capacidad de conexión, ¿no? De capacidad de conectar con nuestras emociones, de conectar con el entorno y poco a poco de empezar a comunicar con los animales. Así que vamos a ello. La naturaleza nos habla e intenta hacernos partícipes de su grandiosidad y de la unidad que tenemos con ella, pero la realidad es que nos hemos quedado sordos a su lenguaje. Y voy a explicarte un poquito por qué ha ocurrido esto, ¿vale? Vamos a ir desde el inicio. Después te hablaré de la comunicación con animales, pero ¿te has parado a pensar que tú también eres un animal? Es decir, no eres un ser diferente, eres un animal humano, pero no dejas de ser un animal. Hay un reino mineral, un reino vegetal y un reino animal. Aunque nos encantaría, porque la verdad que somos, decirlo aquí en confianza, bastante egocéntricos y bastante antropocentristas, y pensamos que el ser humano es el centro del universo. No lo somos, gracias a Dios. Esto lo diré siempre, igual que no estamos solos en el universo, tampoco somos el centro del mismo. ¿Qué es lo que ocurre? Durante mucho tiempo convivíamos en armonía. Esto lo podéis leer en diferentes textos, todos los textos nativos, muchos de ellos que están al alcance de leyendas, de diferentes culturas. De hecho, de todas las culturas que he leído, creo que no hay ninguna en la que no hable de la comunicación con la naturaleza, del guiarnos por esos ciclos. A nivel personal te contaré que yo llevo 6 años estudiando con los druidas en País Vasco, en una orden druídica en Cianuri, en una zona cerca de Vitoria, que es la orden druida Mogor. Y dirás, ¿a mí por qué me cuentas esto ahora mismo? ¿Y qué tiene que ver? Bueno, pues te explico. Una de las cosas que más me llamó la atención de formar parte de esto fue la capacidad que tienen ellos para regularse con los ciclos de la naturaleza, llevar los diferentes ritmos y vivir dentro de este mundo moderno, con esta forma un poquito más antigua, ¿no? De ver qué está ocurriendo en la Tierra y comprender mis ciclos con respecto a ellos. Y me pareció algo interesantísimo. El ser humano se ha guiado siempre por la naturaleza. Las primeras religiones primitivas, estaban basadas en los ciclos de la naturaleza, en el sol, en la luna, en las estrellas, en los animales. ¿Cuánta información nos ha llegado hoy de los animales de poder? O sobre el sol y la luna, la dualidad de masculino y femenino. Sobre el invierno, el verano, el tiempo de la luz, el tiempo de la oscuridad. Todo eso es la naturaleza. Poco a poco nos hemos ido separando, ¿no?, de esa parte más natural, pensando que era algo primitivo que había que dejar aparte. Y si hay algo con lo que yo he conectado en estos últimos años es que lo primitivo forma parte de la esencia. Pero te lo digo desde una perspectiva diferente. Tiene un punto muy interesante a nivel energético profundo, ¿no? De comprender que a lo mejor en invierno tengo un proceso más introspectivo y en verano puedo estar pues más abierta a lo que está ocurriendo fuera, sin tener que culpabilizarme, decir, uy, qué poquita energía tengo, estamos en otoño y es que de verdad tengo más poca energía, o es que no me apetece relacionarme, ¿no? El comprender los ciclos de la naturaleza también va a hacer que tú te comprendas a ti desde otra perspectiva diferente. Bien, voy a hacer algo y te lo voy a poner fácil. Voy a mostrarte cómo cantan las plantas, cómo se puede escuchar la naturaleza. Aquí en este caso he de decirte que va a ser a través de un aparato, ¿vale? Es una pequeña máquina que luego te explicaré cómo funciona. Ahora no quiero que te lo plantees, simplemente quiero que te pares, escuches y sientas. Nada más conecta con qué crees que puede estar transmitiendo esa planta, qué emociones te puede evocar y con qué parte conecta contigo. Y luego después iremos a la parte lógica.
Bien, ahora te explicaré de qué manera se consiguen estos sonidos. Pero la verdad me gustaría leerte y que me dijeras qué has sentido, qué crees que quería decir esa planta. No tengas miedo, porque a veces que decimos, es que no lo sé, igual me lo estoy inventando, o son cosas mías, o se me ha ido la cabeza. Empieza jugando. La naturaleza es un constante juego, un juego bonito, orgánico, sencillo y emocional. Entonces, vamos a empezar a conectar de esa manera con ella. Me lo puedes contar aquí abajo del vídeo o si quieres en el Instagram, que es @amanaturis. También te lo dejaré por aquí en la descripción. Cuéntame lo que necesites. Y te voy a explicar cómo funciona esto. Bueno, existen varios dispositivos que son capaces de convertir como las variaciones eléctricas de las plantas y de los árboles en música. Las plantas tienen variaciones electromagnéticas, se comunican entre ellas. De hecho, más adelante te contaré y te hablaré de ciertos libros como uno de Stefano Mancuso, que a mí me encanta, que es La inteligencia vegetal. Él tiene varios libros, este autor es un italiano científico, es una auténtica maravilla, pero cuando hagamos un podcast de conexión con el bosque, te hablaré de esto. Lo único que quiero que te quedes es que ellas intercambian información, no solamente consigo mismas, sino con su entorno. Incluso llegan a intercambiar información con los animales. Hay una serie de gente que han conseguido una serie de sensores, que son como unos electrodos, ¿vale? Van unos electrodos adhesivos, como los que nos pone el fisio cuando tenemos una contractura, y lo ponen en las hojas. Desde ahí obtienen como la variación eléctrica entre lo que son las hojas y las raíces, y esta información se envía a un dispositivo que luego al final lo que hace es convertirlo en música, o sea, esas oscilaciones eléctricas las transforma en música. Esta música se está usando para meditar de una manera muy profunda, para relajar en enfermos paliativos, en gente que tiene problemas, por ejemplo, de depresión, diferentes tipos de patologías, y está ayudando muchísimo. Esto ocurre porque de alguna manera nuestros ritmos electromagnéticos, nuestros biorritmos internos, aunque estemos separados de la naturaleza, están profundamente conectados con ella. Esto quería ponértelo de introducción porque me parecía algo importante y necesario. Quería que supieras, al fin y al cabo, que todos estamos conectados con esa naturaleza y con esos biorritmos. Y ahora voy a ir a lo que te he prometido, a la parte de comunicación con animales. Te voy a contar qué es y cómo funciona. Solo te voy a pedir un favor, y es que mantengas la mente y el corazón abiertos, y si resuena contigo, te quedas. Si no resuena contigo, te puedes marchar en cualquier momento. Bueno, lo dicho. La comunicación con animales es una comunicación puramente telepática, sensitiva. Yo siempre digo que todo es energía, o sea, al final las ondas a través de las cuales me estás escuchando son energía, llegan a tu cerebro y tu cerebro lo descodifica porque hablamos el mismo idioma, con lo cual me entiendes, me comprendes y ya está. Si no hablaras mi mismo idioma te costaría, ¿no? Un poquito. La luz son ondas, las imágenes son ondas, si me estás viendo a través del video podcast, es información visual, es información en forma de ondas que llega a mi ojo en luz y mi cerebro lo descodifica y a partir de ahí crea una imagen. Bueno, pues con la comunicación telepática ocurre lo mismo. Es un tipo de información que está en el entorno, está flotando, son ondas y están. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué dejamos de escuchar a la naturaleza? ¿Por qué dejamos de escuchar a los animales? Hay un momento en el que, bueno, hoy por hoy estamos tan sobresaturados con información, todo, el móvil, el trabajo, las obligaciones, toda la parte social, y eso nos genera mucho conflicto porque el cerebro tiene una capacidad limitada de procesar información a nivel consciente, no a nivel inconsciente, que es mucho más limitado, pero a nivel consciente tiene una parte que dice el cerebro, bueno, hasta aquí, o sea, a partir de aquí estoy saturado. Voy a seleccionar aquella información que para mí es prioritaria en el día a día para sobrevivir, para hacer mis gestiones. Antiguamente, como no había móviles, no había, digamos, todas esas preocupaciones, el cerebro se focalizaba muchísimo en la información del entorno, porque al final era la información que necesitaba para sobrevivir. Por supervivencia no había otra, es decir, si yo no estaba pendiente del jaguar que podía comerme, o si esa planta era tóxica, o cómo iba a cambiar el tiempo para que no me pillara una tormenta en mitad del campo
en un momento de caza, tenía que ser capaz de percibir y sentir ese entorno, estar conectado con él. Con lo cual ese tipo de energía, este tipo de onda, formaba parte de lo prioritario que mi cerebro quería recibir por supervivencia. Ya te explicaré más adelante cómo funciona, pero el cerebro es un gran ahorrador de energía y se mueve por los patrones que siempre tiene. Y eso tiene que ver mucho con el sistema de creencias. ¿Por qué empezamos a perder la comunicación con animales? Te preguntarás. Bueno, llegó un momento en el que nos fuimos separando de la naturaleza, nos empezamos a sentir terriblemente vulnerables en la naturaleza. Y no solamente eso, sino que empezamos a cosificar a los animales. ¿Qué es cosificar? Bueno, la misma palabra lo dice, pero por si acaso voy a explicarlo. Cosificar es considerar que un ser vivo es algo que yo puedo utilizar para lo que sea. El caballo para que me lleve, el perro para que defienda, el gato para que cace ratones. Y esto yo lo digo mucho en los cursos, al principio lo decía con un poco como de... bueno, siendo un poco precavida, ¿no? Pensando que quizás la gente se podía ofender. Pero la realidad es que hoy por hoy también existe un tipo de cosificación, ya no solamente, obviamente, con los animales de granja, que no voy a entrar en esta ocasión, pero sí con nuestros compañeros de vida, ¿no? Decidimos cuándo salen, cuándo entran, cuándo comen, cómo se tienen que comportar, tenemos unas expectativas de lo que nos gustaría que fuera ese animal, etcétera, etcétera, y no les permitimos ser. En el momento en el que tú le quitas la personalidad, el sentimiento, la emoción y el alma a un ser vivo, dejas de comunicar con él. Partes esa comunicación. E históricamente, durante muchísimo tiempo, los animales no han tenido alma. De hecho, en muchos sitios todavía sigue pensando que los animales no tienen alma. O sea, a mí me lo decían en la facultad y estamos hablando de hace, iba a decir poquitos años, relativamente poquitos años, vamos a dejarlo ahí. Pero sí que es verdad que me lo decían mucho, ¿no? Los animales no tienen alma, los animales no tienen sentimientos. Y dices, no puede ser. No, los animales solo se mueven por instinto. Y cuando tú crees eso, obviamente cierras la comunicación porque cerebralmente das por hecho que esa comunicación no existe. Que los animales no comunican y tu cerebro dice, bueno, ok, entiendo que si me estás diciendo esto es porque este tipo de información no te interesa. Y como no te interesa, la voy a quitar del plano prioritario de lo que tú tienes que escuchar en tu entorno. Y por eso dejamos de comunicar con los animales. Cuando somos pequeños usamos la comunicación telepática hasta con nuestra madre. Los bebés comunican telepáticamente con su madre. Por eso las madres siempre saben lo que el niño quiere, ¿no? De alguna manera. Cuando somos pequeñitos, con los animales, también comunicamos telepáticamente. Dejamos de hacerlo cuando a nivel social nos dicen, oye, escucha, esto no es así. Los animales no hablan. No sé qué te estás inventando, pero los animales no hablan. Y te contaré una anécdota. No quiero ser tampoco aquí la abuela cebolleta, pero sí te contaré una anécdota. Voy a tomarme un sorbito de té, un segundo. Bien. Antes te he dicho que comunicaba con los animales desde pequeñita y es cierto. He estado toda la vida comunicando con ellos, para mí era algo normal. Yo convivía con perros, gatos, caballos y para mí, pues bueno, era el día a día. Me di cuenta de que no podía comunicar el día que... bueno, mi tía tenía un perro, Argos, que era un pastor alemán. Y recuerdo un día aquí en un restaurante, creo que era mi santo, si no recuerdo mal, porque debe ser agosto, era o el cumpleaños de mi abuelo o era mi santo, porque iban muy a la par. Y el perro tenía dolor de estómago. Y yo le dije a mi tía, al perro le duele el estómago. Esa misma noche el perro murió de una torsión de estómago. Nadie le llevó al veterinario y nadie me hizo caso, ¿no? Con el tiempo, pues a la semana o los 15 días, mi tía me preguntó, ¿tú cómo sabías que al perro le dolía el estómago? Y le dije, porque el perro me lo dijo. En ese momento me di cuenta, por cómo me miró y por lo que me dijo a continuación, que la gente no comunicaba con los animales. Para mí fue un gran choque de realidad, porque fue como, pero bueno, entonces me han estado siguiendo el hilo todo este tiempo y no era así. ¿Qué ha pasado, no? Bueno, esto le pasa a los niños, en el momento en el que, ¡ay, qué imaginación tienes! Es que los animales no hablan, tú crees que los animales hablan, pero no hablan. Somos seres sociales, no dejamos de ser seres sociales que queremos ser aceptados. Entonces, si nuestro círculo más cercano nos dice que los animales no hablan y que el cielo es amarillo, los animales no hablan y el cielo es amarillo. Somos muy vulnerables, somos los únicos, o sea, un potrito con 2 horas está corriendo y comiendo. Un perro, un gato es autosuficiente en muy poquito tiempo. Nosotros hasta los 30, por lo menos en España, no nos vamos de casa. La cosa es preocupante, la cosa está mal. Ahora en serio. Pero con esto quiero decirte que de alguna manera esa sensibilidad está
Y cuando somos niños esa sensibilidad está. Lo que pasa es que se pierde. Se pierde, pues bueno, un poco por lo que nos van diciendo, por la pertenencia a la sociedad, porque quizás en el cole puede que no te traten demasiado bien si vas contando que hablas con los animales. No es un caso personal, he de decir, bueno, sí lo es, pero ya te lo contaré. El tema es este, no somos seres sociales y dejamos de comunicar en el momento en el que cosificamos a los animales y nuestro entorno social nos dice, hey, los animales no hablan. Eso es imaginación tuya, madura ya de una vez. Y ahí es donde empezamos a perder esa magia, ¿no? Esa conexión con el entorno, con la naturaleza, con nuestras emociones. Hay un tema fundamental que hablo yo mucho en los cursos y que está muy vinculado con la comunicación y que trataré en otro podcast, que es el tema de la inteligencia emocional. Debería ser un básico en todo lo que tiene que ver con la educación y no lo es. Esto es un problema a largo plazo. Bien. La capacidad de conectar con nuestras emociones está directamente vinculada con la capacidad que tenemos de conectar con el entorno y conectar con los seres vivos de este entorno. Animales, plantas, minerales. Realmente todo está vivo. Si observas con cuidado, si te fijas en cómo se mecen las hojas de los árboles con el viento, en cómo la hierba se mueve, en cómo la tierra tiene su textura, cómo los animales observan, verás que todo, absolutamente todo está vivo y todo tiene un mensaje. Todo quiere transmitir algo, pero depende de mí el querer escucharlo o no. Ahora te voy a hacer un pequeño recorrido por el tema de la comunicación con animales. Lo primero que quiero desmitificar es que esto no es un don. No es un don, o sea, llevo 8 años y pico dando cursos, la gente comunica, aprende a comunicar. Y no solamente no es un don, sino que es algo muy terapéutico. Y aquí quiero hacer un pequeño inciso. Es terapéutico no porque los animales tengan que hacernos de terapeutas, que esto es una cosa muy común, que es como, ay no, mi animal me ayuda, me sana emocionalmente. No, es muy terapéutico porque a través de la comunicación con animales, como te he dicho antes, conectas con tus emociones. Conectas con quién eres, con cómo te sientes y a partir de ahí te das cuenta qué está ocurriendo con tu compañero animal. Y dices, ostras, esto que está pasando conmigo también le está pasando a él. ¿Qué ocurre aquí? Y a partir de ahí conectas con la naturaleza, con tu entorno y con lo que está ocurriendo. La gente que empieza los cursos quiere la comunicación para saber qué quiere decir su animal. Pues quiero saber qué necesita mi animal, cómo se siente, qué le hace falta, etcétera, etcétera. Poco a poco se van dando cuenta de que eso les lleva a conocerse más a sí mismos. Y a través de conocerte más a ti mismo, acabas conectando con tu entorno de una manera mucho más saludable, porque ya no restringes tus emociones. Hay un tema que a mí me parece interesantísimo, creo que vamos a tener episodios de podcast para rato, que es cómo se vinculan las emociones con las enfermedades. Yo no soy una experta en esto, es verdad que he sido terapeuta muchos años, terapeuta de Reiki, de cráneo sacral, Shiatsu, equilibrado de chakras, registros acásicos, bueno, un montón de cosas porque llevo metida en esto desde los 14 años y siempre me ha llamado muchísimo la atención, ¿no? Y las emociones son, digamos, la parte más básica, más primitiva y más fundamental de cualquier ser vivo. Así que también te hablaré de esto, pero eso más adelante. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió con la comunicación? Como te he dicho, históricamente la fuimos perdiendo conforme fuimos cosificando a los animales. Y esto estuvo mucho tiempo como, perdido en algún lugar de nuestro cerebro, sin dar mucha importancia porque el ser humano era el centro del mundo, del universo, y era la mente superior. Puede que seamos la mente superior intelectualmente, esto no lo voy a negar, a nivel de lenguaje, de desarrollo técnico y un montón de cosas, pero es verdad que quizás no somos la especie con el corazón más inteligente, solo con la mente más inteligente, y con una profunda desconexión entre la mente y el corazón, y esto es bastante preocupante. ¿Qué es lo que ocurrió? Poco a poco, esto empezó en América, empezaron a surgir gente que hacía comunicación telepática con animales. Una de ellas, por ejemplo, fue Penelope Smith, que es la pionera de la comunicación. Y al principio se usaba, por ejemplo, había un hombre que se llamaba J. Allen Boone, que él entrenaba, tiene un libro súper bonito que es... os lo pasaré, puede ser que no me acuerde ahora mismo. Cartas a Strongheart, ¿vale? Está en inglés, pero bueno, creo que había traducción al castellano, pero creo que está descatalogado. Pero si puedes leerlo en inglés, te lo recomiendo muchísimo. Él era entrenador canino y empezó a darse cuenta
que había días que los perros no respondían igual a las órdenes en aquel momento o a lo que se les estaba pidiendo. Y no tenía que ver con el perro, tenía que ver con cómo estaba en ese momento el entrenador. Y fue algo que le llamó muchísimo la atención. Él aprendió mucho con un perro que se llamaba Strongheart, que era un pastor alemán, y era un perro excesivamente perceptivo, sensitivo, locuaz y además como muy atento a qué órdenes se le daba y qué órdenes tenía que acatar y cuáles no. Siempre era como que ponía un poco en tela de juicio lo que el ser humano le estaba diciendo en ese momento. A él le fascinó tanto que se dio cuenta de que había algo más, no solamente una acción-reacción, ¿no? De yo te digo un comando y tú obedeces, sino que el animal tenía una lectura mucho más profunda de la persona que tenía enfrente. Y a partir de ahí empezó el tema de la comunicación con animales. Después Penelope Smith lo derivó a un tema un poquito más terapéutico, que es la línea que creo que seguimos hoy por hoy todas las comunicadoras, que viene siendo, bueno, pues que al final el ser humano y el animal son un equipo. Todo lo que me ocurre a mí emocionalmente le ocurre a mi animal y viceversa, y tenemos un trabajo personal, individual también, cada uno de nosotros y entre nosotros. Entonces se trabaja la parte terapéutica de la comunicación en la mayor parte de los casos. Entonces esto no es algo del New Age, esto lleva mucho tiempo, esta es nuestra esencia. No es algo que digas, es solamente unos pocos que tienen el don de hacer esto, es un entrenamiento. Es recuperar esta capacidad que nos pertenece, pero no solamente que nos pertenezca, digamos, de una manera egoísta. Lo necesitamos. O sea, hoy por hoy creo que el mundo está de tal manera que o empezamos a conectar con esa sensibilidad y con esa comunicación, a darnos cuenta de que todo lo de alrededor nuestro está vivo, que todo comunica, que todo tiene un mensaje y que lo que hago a mi entorno me lo estoy haciendo a mí, o realmente la cosa creo que va a acabar muy mal. Esto es una opinión personal, pero bueno, viendo tal y como están las cosas, es probable que acabe muy mal. Y bueno, también eso ha sido un poco la base de hacer este podcast, ¿no? Poder compartir este tipo de cosas. Y ahora me dirás, bueno, ¿y qué criterio científico tiene esto que me estás contando? Hoy te voy a hablar de Rupert Sheldrake y de Jacobo Greenberg. Rupert Sheldrake era un bioquímico inglés que desarrolló una teoría muy parecida a la de Jacobo Greenberg, que es el campo morfogenético. Rupert Sheldrake lo llamaba campo morfogenético. Y Jacobo Greenberg lo que vio es que todo está conectado. Es decir, existe un campo que sería como, digamos, el iCloud, ¿vale? Donde se guardan todas las cositas, todas las memorias, en el cual todos estamos conectados. Rupert Sheldrake, por ejemplo, hizo una serie de estudios, se basó en una serie de estudios científicos que la verdad no favorecen el bienestar animal. No os lo voy a negar en ningún momento a nadie que me lo diga, porque hay mucha gente que me ha dicho no, tal, pues no voy a negarlo. Eran estudios en los que a lo mejor pues una conejita la ponían en una habitación y en otra habitación tenían a los conejitos y bueno, con diferentes experimentos iban viendo cómo reaccionaba ella de un lugar a otro sin que siquiera estuviera viendo a los animales, ¿no? A sus hijos. Y Jacobo Greenberg lo que descubrió fue que dos mentes que están muy conectadas, que tienen un vínculo emocional, pueden recibir diferente información en diferentes partes del mundo. Esto lo descubrió otra vez, pues ya tenía un poco más de recursos a nivel de laboratorio. Y él, por ejemplo, hacía que dos personas conectaran, ¿no? Pues que hablaran, que crearan un vínculo emocional. Una estaba en Chile y la otra persona estaba en India. Y creo que el experimento era en Chile y en India. En India seguro, y creo que era Chile o... Sí, era en Chile. Era en Chile. Entonces lo que hacía es que estas dos personas pues tenían una conversación en inglés, tal, entre ellos, profundizaban en sus emociones, se contaran cosas durante un tiempo y metían a uno y al otro en diferentes laboratorios y mandaban una pequeña descarga al cerebro, una pequeña descarga eléctrica, nada doloroso, nada horrible, ¿vale? Simplemente estimulaban una zona del cerebro y acto seguido se veía que la otra persona en la otra parte del mundo activaba la misma zona cerebral sin dicho estímulo. Esto fue totalmente fascinante y demostraba que había dos opciones, o había algo que viajaba más rápido que la velocidad de la luz, o por debajo hay una estructura que conecta todo. Quizás en otro podcast profundice más en esto, creo que podría ser interesante.
Y ahora te preguntarás, bueno, vale, ¿y cómo hago lo de la comunicación con animales? Te voy a ir dejando pinceladas y todo esto creo que profundizaremos porque son temas como para tratar solo en un podcast. ¿Has oído hablar de las neuronas espejo? Bien, las neuronas espejo es un tipo de neurona que en modo simple te lo explicaré de la siguiente manera. Si a mí me ves bostezar, seguramente a ti te entren muchas ganas de bostezar. Las neuronas espejo se descubrieron también en laboratorio con una serie de primates. Estaban investigando otra cosa totalmente diferente y de repente uno de los técnicos abrió un plátano para comérselo y el chimpancé que había enfrente hizo el mismo gesto de pelar el plátano que el científico. Y la verdad que se quedaron bastante descolocados, no comprendieron, fue como, ¿qué ha pasado aquí? No lo entiendo. Y en ese momento empezaron a descubrir un tipo de neuronas que son las neuronas espejo, son las neuronas de la empatía. Es la capacidad que tengo de conectar con las emociones del otro. Si veo que el otro está triste, quizás ponerme yo triste. Si el otro está feliz, contagiarme de esa alegría. Y los animales tienen una cantidad de neuronas espejo en muchas ocasiones superiores a las del ser humano. La comunicación telepática empieza desde ahí, con la empatía, con la capacidad de reconocer la emoción en el otro, de conectar con esa emoción y de alguna manera hacerla nuestra para conectar con la compasión y poder ayudar al ser que tengo enfrente o compartir su alegría con él y disfrutar del momento. Las neuronas espejo pueden crecer o disminuir, dependiendo. Es verdad que hay ciertas personas que tienen patologías, como son los sociópatas, que tienen un nivel muy bajo de neuronas espejo. Pero el cerebro tiene algo absolutamente maravilloso, que es la neuroplasticidad, de la cual también hablaremos más adelante, que es la capacidad de regenerarse, de aprender. Durante mucho tiempo se dijo que el cerebro tenía neuronas que morían y se acababa, ¿no? La historia. Ahora se ha descubierto que no es verdad. Y que el cerebro puede compartir zonas, ya no hay un cerebro dividido en diferentes fragmentos y cada fragmento hace una cosa. Se ha descubierto que el cerebro es plástico y esto es maravilloso, porque una lesión en un sitio puede dañar el cerebro, pero otra zona del cerebro puede repetir este patrón y hacer que esa actividad no se pierda o que esa memoria no se pierda. Con lo cual, creo que es una herramienta muy potente para conectar con lo que queremos ser, con quiénes queremos ser en esencia, con qué queremos saber del mundo, qué aspectos queremos desarrollar. Y es unas cosas que trabajo en los cursos cuando hacemos la comunicación con animales, ¿no? La neuroplasticidad, la capacidad de aprender o recordar y establecer como hábitos del día a día cosas que estaban olvidadas. Y lo prometido es deuda, aquí te dejo este pequeño tip para que empieces a trabajar esa neuroplasticidad y a conectar con la naturaleza y a conectar con los animales, con tus emociones y con tu propia esencia. Vamos a empezar por algo muy básico que luego iremos desarrollando en los siguientes podcasts con ejercicios un poquito más profundos. Solo te voy a pedir que te tomes 10 minutos en el día para desconectar del móvil y de todo. 10 minutos en los que puedes optar por pasear por el campo y observar con todos tus sentidos, pero sin tecnología. Y que en ese ratito tomes un poco conciencia de cómo te sientes y cuáles son tus pensamientos. Solo 10 minutos al día de observación y de conectar con las emociones hacen un cambio magistral. Ya me irás contando cómo te funciona. Hasta aquí el podcast de hoy. La verdad que no he sido consciente del tiempo, he de decir que no lo he mirado, lo he disfrutado, es el primero. Hay mucha tela que cortar, hay mucho hilo del que tirar y quería darte las gracias por acompañarme si has llegado hasta el final. Espero de corazón que lo hayas disfrutado. Ve que aquí están dormidos, si los estás viendo, están totalmente dormiditos. Y solamente darte las gracias. Así que nos vemos en otro episodio de Hablando Animal.